Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a un programa más de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez. Recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En contacto contigo se transmite todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en TVUJAT y YouTube TVUJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 99 33 15 96. Esta tarde abordaremos la temática el tratamiento de las víctimas en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para entrar en contexto con relación a la temática que dialogaremos con nuestros invitados, comentarles a manera de preámbulo que el respeto y la protección de los derechos humanos son fundamentales en cualquier sociedad democrática. En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos juega un papel crucial en la defensa de los derechos de las personas y en la reparación de las víctimas de violaciones a esos derechos. El tratamiento de las víctimas en las resoluciones de la Corte Interamericana es un aspecto central que refleja el compromiso de este órgano judicial con la justicia y la dignidad humana. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos son el foco de atención en los procesos judiciales ante la Corte y se busca garantizar su participación activa, su protección y su acceso a la verdad y a la justicia. Los abogados que representan a las víctimas desempeñan un papel fundamental en asegurar que sus derechos sean respetados y que se busque la reparación integral de los daños sufridos. Estos profesionales del derecho deben tener un profundo compromiso con la defensa de los derechos humanos y una sólida formación en derecho internacional para poder enfrentar los desafíos que implica llevar un caso ante la Corte Interamericana. Las resoluciones de la Corte Interamericana no solo buscan reparar el daño causado a las víctimas, sino también sentar precedentes importantes para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos y promover políticas públicas que garanticen la protección de todas las personas. La implementación de estas resoluciones a nivel nacional es clave para asegurar que las víctimas reciban la justicia y la reparación que merecen. En suma, el tratamiento de las víctimas en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un aspecto fundamental en la lucha por la justicia y la protección de los derechos humanos en la región. Los abogados desempeñan un papel crucial en este proceso, velando por los intereses de las víctimas, trabajando para que se haga justicia en cada caso. Estimado auditorio, esta tarde tenemos como invitados para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a docentes investigadores de nuestra alma mater, académicos de reconocido prestigio por su desempeño profesional e investigaciones que han tenido trascendencia en la sociedad. Y es un gusto darle la bienvenida a catedráticos y catedráticas que forman parte de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y de la cual nos sentimos honrados con su presencia y saludamos con mucho afecto a la doctora Esmeralda del Carmen Acosta Toraya, bienvenida. Muchas gracias. Doctora, al doctor William Abdo Arias y al doctor Ángel Morales Belueta. Sean bienvenidos, vamos a platicar sobre este tema tan importante, sobre este tratamiento que se debe de dar en cuanto a la reparación del daño cuando algunas personas sufren este tipo de situaciones y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues interviene al respecto. Y para entrar en temática el día de hoy, doctor Belueta, ¿cuál es la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección de las víctimas? Pues fíjese que la Corte pues, juega un papel muy fundamental, ¿no? Sobre todo porque a nivel regional de los países latinoamericanos, pues a través de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es del Pacto de San José de Costa Rica, pues se crea esta Corte, y así como también el Comité Interamericano de Derechos Humanos. Ha tenido a lo largo de su creación una evolución bastante impresionante y ha impactado sobre todo en los sistemas de justicia de cada país. Incluso ha hecho recomendaciones para que algunas constituciones de algunos países pues se adecúen a esos derechos humanos que son garantes o más protectores hacia el individuo, que lo que se busca es precisamente eso, el respeto y la dignidad de las personas. Y en ese sentido, la Corte Interamericana pues ha sido una corte imparcial, está integrada por jueces de distintas nacionalidades precisamente para estudiar las problemáticas que una persona dentro de su país pues no alcanzó esta parte de la justicia. Entonces se tiene que acudir a esta corte porque, y uno de los principales elementos o características es que
tuviste que haber agotado todos tus recursos dentro de tu país. Y finalmente yo creo que estamos pues en esta era de globalización, de la comunicación, en donde todos los países pues conocemos y tenemos este contacto con los derechos humanos. Comentarle, estimado teleauditorio, que en este panel el día de hoy se encuentran con nosotros personas muy expertas en materia de derechos humanos, como lo es el doctor Belueta, un profesionista de reconocido prestigio de nuestra universidad. También está con nosotros la doctora Esmeralda, quien maneja muy bien estos temas de derechos humanos. Y bueno, queremos preguntarle, doctora Esmeralda, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las víctimas al buscar justicia en el ámbito internacional? Bueno, el llegar a poder tener acceso precisamente a este sistema, en nuestro caso el interamericano. Yo sí quiero aquí hacer hincapié en las organizaciones de la sociedad civil. Hace un momento platicaba con mis compañeros sobre cuál es la forma en la que pueden llegar con esa protección que permita también sufragar gastos, porque eso es muy importante. Entonces, lo que he podido vivir junto a organizaciones de la sociedad civil con las que tengo contacto y hago activismo es que el apoyo para llegar es sumamente importante. Incluso ahorita que se habla de litigio estratégico, yo lo he visto con ellas que ha sido consecuencia del activismo de estas organizaciones de la sociedad civil. También los y las abogadas pues son sumamente importantes para que tengamos acceso a la justicia. Pero si no tenemos abogada o abogado particular, si no contamos con el apoyo de una organización de la sociedad civil, la ventaja de la Corte Interamericana es que nos pueden dar un defensor de oficio, y esto hace que tengamos la protección y la protección durante todo el trámite que se lleva a cabo, pero también que el debido proceso se cumpla con todas las legalidades del procedimiento, pero además la protección de los derechos humanos. Entonces esto es muy importante, el trabajo que se está realizando, vuelvo a repetir, el litigio estratégico ha sido como un parteaguas en todos los avances que han logrado, pero además la incidencia, porque había mucho desconocimiento, sigue habiendo, pero esa incidencia que tienen estas organizaciones ha permitido que más personas tengan acceso, y más cuando muchas de las víctimas se encuentran en condiciones económicas pues muy desfavorecidas, que no pueden llegar a tener el acceso a la justicia a través de estos órganos internacionales. Doctor William, bienvenido. Y entonces, si hablamos de litigio estratégico, es importante que los abogados litigantes estén preparados para llevar estos asuntos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro que sí. Generalmente ya de unos años para acá, ya la concepción del abogado como un profesional con amplia cultura jurídica, con un bagaje amplio, tiene que ser redimensionado, tiene que reconfigurarse esa expresión, porque no es excluir o olvidar lo que sea de toda la formación de un abogado, pero sí necesitamos enfocar a un área de especialización. Y aquí en materia de los abogados que participan del litigio estratégico en derechos humanos, son digámoslo por un ejemplo, una generación que tiene que romper con todo lo que es el pasado formativo de los abogados. ¿A qué es a lo que voy? Para todos los que hemos sido capacitados por nuestros profesores, pues tenemos la enseñanza de los profesores de hace X número de años, dependiendo de la época en la que hayamos estudiado. Entonces, ellos se prepararon, se formaron y se desempeñaron en ese margen de operatividad, en esa forma de llevar los trámites, y lógicamente conservan los principios y conservan los límites, podríamos decir hasta sacramentales, porque fue lo que les funcionó a ellos, y tanto eran las autoridades como los abogados los que participaban de esta situación. Obviamente te enfocabas en una región
y era lo que funcionaba. Entonces no había problema en eso. En esta situación podías tener ciertos accesos a ciertas áreas y tenías otra dimensión, otro pensamiento. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si yo me formo de esa manera, no voy a poder comprender muchas veces cómo voy a enfocar una simple y sencillamente la idea de víctima. Porque necesito forzosamente llevarla en mi mentalidad hacia lo que era antes, a la expresión de, como me decía el libro, los lineamientos específicos, y era muy cuadrado. Y ahorita vamos sobre principios, vamos a ver la necesidad de protección, la evolución en el pensamiento jurídico, y de ahí viene esa parte de especialización. Lógicamente, tenemos o se tiene que formar una base, y de esa base en adelante ir permeando hacia puntos específicos que permitan enfocar o delimitar a ese abogado con esa calidad procesal, con esa habilidad para poderlo hacer, que es lo que se está buscando casi en todas las materias, ¿eh? O sea, en otras áreas ya inclusive por ley las autoridades pueden señalar, no te veo preparado para esto y busco a otro abogado que sustituya para no entorpecer y dañar los derechos de las personas. Cabe señalar, estimado teleauditorio, que afortunadamente la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, cuenta con doctorados y maestrías en materia de derechos humanos a efectos de que nuestros compañeros abogados sigan preparándose continuamente a efecto de poder llevar estos asuntos hasta a nivel internacional, porque es importante la capacitación continua. Y doctor Belbeta, entonces, ¿qué criterios se utilizan para determinar si una violación de derechos humanos merece ser llevada ante la Corte Interamericana? Bueno, cada país tiene sus propios cuerpos normativos de recursos, tribunales. En México generalmente pueden ser 2 o 3 instancias, dependiendo de la materia. Pero, puede haber una serie de violaciones de derechos humanos que podemos hablar de derechos civiles, derechos políticos y derechos ambientales. Y entonces, hablar de una cuestión muy específica, tendríamos que analizarlo porque pues cada violación de cada derecho indudablemente va a tener una forma de dirimirse en un país, con un tribunal, con unos recursos, con un juicio. Pero ¿qué sucede cuando el país al que tú accedes, y eso lo podemos ver en las diversas resoluciones que la Corte Interamericana, en la página de la Corte usted puede encontrar una serie de sentencias y puede ver la remembranza precisamente de cómo llegó esa víctima hasta la Corte Interamericana? ¿Qué fue lo que sucedió en su país? ¿Por qué no accedió a la justicia a su país? ¿Por qué, a pesar de las recomendaciones que hizo el Comité Interamericano, que es el primer respondiente en este caso, donde se pueda hacer una petición para que se pueda atender? Y el comité, pues primero lo que va a verificar es que en verdad la víctima ya no tenga más recursos dentro de su propio estado o país. Y la concepción de derechos humanos pues está no solamente en la Convención Americana, también está en los protocolos de los derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto de los Derechos Civiles, y existe también una serie de pactos internacionales que garantizan, en este caso, a los ciudadanos en este caso de la región interamericana, que deben de estar propiamente en sus constituciones, y que además los tribunales de sus países pues les otorgue esa seguridad jurídica. Nosotros hemos tenido algunas situaciones en particular, incluso hasta a nivel constitucional, como el arraigo, que ha sido una figura que está dentro de nuestra Constitución, pero que a la luz de lo internacional, en este caso de los derechos humanos de forma interamericana, pues se le ha hecho esa recomendación a México que pudiera en algún momento dado estar contraviniendo a lo que ya se ha pactado, ¿no?
Entonces vemos la importancia, porque incluso ha habido países que han cambiado su constitución precisamente por recomendaciones de la misma Corte Interamericana. O sea, lo que se trata es de equilibrar, ¿no?, el dominio del poder público sobre los ciudadanos. Y es impresionante ver de repente cómo en algunos casos no ha habido gobiernos que desafortunadamente en algunos países pues han presentado esa forma de tiranía y han victimizado a muchos de sus ciudadanos. Pero pues México también ha sido condenado y la Corte Interamericana pues exhibe, publica aquellos países que no están cumpliendo con el pacto, ¿no? Pero pues sí habría que ubicar en cuál es el protocolo, cuál es el derecho humano que se está dirimiendo, tanto nacional como extraterritorial, para poder disuadir cuál sería el paso a seguir para la víctima. Vamos a una pausa promocional. En un momento continuamos platicando con nuestros invitados. Recordarle, estimado teleauditorio, que el tema del día de hoy es el tratamiento de las víctimas para la reparación del daño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un momento continuamos. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimado teleauditorio, que el tema del día de hoy es el tratamiento de las víctimas para la reparación del daño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y seguimos platicando con nuestros invitados. Doctora Esmeralda, pues ¿cómo aseguramos ahora sí que qué medidas de reparación pueden otorgarse a las víctimas por parte de la Corte Interamericana? El meollo del asunto en este tema, Gonzalo, es precisamente el tratamiento de las víctimas. ¿Qué quieren las víctimas? Aparte del acceso a la justicia, que se repare el daño y buscar una reparación integral. Es decir, que bueno, muchas veces volver a establecer la situación anterior a la violación es sumamente difícil, sumamente difícil. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues eliminar esos efectos a través de la reparación integral. Y aquí la Corte Interamericana ha sido de mucha incidencia para los cambios normativos que se han dado en los países que han aceptado la competencia de la Corte, que pues son muy pocos. Hay quienes no la han aceptado y pues ellos no llegan ahí. Estamos con las medidas de restitución, pues volver las cosas, que le decía que es muy difícil, las medidas de rehabilitación. Voy a utilizar el ejemplo del campo algodonero que me ha tocado estudiar, y más porque toca cuestiones de asuntos de perspectiva de género, que es el área donde yo me manejo. Cómo se dieron medidas de rehabilitación, es decir, a las víctimas que se vieron afectadas, en este caso los familiares, pues también se les dio atención psicológica, porque esto es muy importante. El impacto de la violación es fuerte, pero imagínense que no nada más se queda en el momento que sufrieron esa violencia, sino posteriormente el daño que queda ahí y que se tiene que trabajar para que ese impacto no sea mayor. Medidas de satisfacción, por ejemplo, el hecho de pedir disculpas públicas, que el Estado pida disculpas públicas, como se ha hecho en varias sentencias de la Corte, que se erijan monumentos. En el campo algodonero en Chihuahua se construyó un monumento en reconocimiento de las víctimas. También pues la indemnización, que es una forma de compensación, si bien es cuando hablamos de un daño inmaterial, que es el sufrimiento que tienen que viven los familiares cuando son la víctima directa, ha perdido la vida, por ejemplo, o es desaparecido, pues esa justa indemnización, porque es muy difícil decir esto vale, tiene que hacerse ahí un manejo económico, pero que también les ayude a esa reparación integral. La garantía de no repetición del acto, de esta violación. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que esta sentencia tenga efectos, además de inhibitorios, correctivos, también efectos transformadores. ¿Qué es lo que necesitan? Por ejemplo, el campo algodonero, capacitación. Se mandó a capacitar al Poder Judicial
porque se dieron cuenta que no aplicaban la perspectiva de género. Lo vimos con el caso de Digno Ochoa, cómo se tratan las víctimas, no nada más las directas, las víctimas indirectas, las indirectas que los familiares, pero también las víctimas potenciales. Por ejemplo, en casos desaparecidos, pues la persona que desaparece es esa víctima directa, los familiares de esas personas es esa víctima indirecta, pero las organizaciones de las sociedades civiles son víctimas potenciales, porque muchas veces por estar defendiendo, buscando ayuda, visibilizando la situación, incomodando a quien se tengan que incomodar a través de las marchas o lo que sea, pues se convierten en víctimas potenciales. Entonces, en toda esta gama de reparación, pues es lo que se busca, que no nada más, a ver, te sanciono Estado, no. ¿Cómo se va a proteger a las distintas clases de víctimas, pero también en un contexto mucho más amplio, que es lo que se busca, que hay una corrección y transformación? Doctor William, entonces, por lo que comenta la doctora Esmeralda, la capacitación siempre ha resultado ser sumamente importante para poder litigar los asuntos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa fue la razón por la cual determinó la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades crear la maestría en Derechos Humanos. Mira, en aquellos ayeres, te estoy hablando más o menos en el 2005, todavía teníamos en los posgrados nada más la división de maestría en Derecho Civil y maestría en Derecho Penal. Y entonces se fortaleció mucho una idea de incluir el aspecto de lo constitucional. Pero nos toca el momento en el que precisamente llega mucha información sobre lo que es derechos humanos y la parte de la protección de los sistemas. Vienen muchos profesores ya con otra perspectiva y entonces se fortalece en aquellos momentos una maestría que se llamó Maestría en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos. Y aunque ponen en la parte tercera, por así decirlo al final, Derechos Humanos, sí se enfocó, sí se hizo competencial hacia esa área, a grado tal que las modificaciones de los planes de estudios de la licenciatura en Derecho, si hablamos del que nos rige actualmente, tenemos áreas que se enfocan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para capacitar y dar la competencia a los alumnos desde una temprana edad, que no sea el abogado que salió con alguna parte, una pizca del conocimiento relacionado a esta temática y después tenga que ir buscando por otros posgrados. No, ya se le está enfocando para que salga con esa competencia, con esa habilidad, con ese conocimiento, entre otras áreas, porque se les da perspectiva de género, tienen derechos humanos como materia independiente, la parte procesal, protecciones, etcétera. Entonces, sí fue muy importante porque permeó en lo que decía la doctora Esmeralda, en capacitación hacia los tribunales y todo. Bueno, la vinculación de la universidad se ha buscado en forma plena y constante para tener interacción, cursos, diplomados, etcétera. Se ha buscado con profesores de externos, inclusive internacionales, para poder complementar los datos. Por eso el abogado egresado ahora tiene otra dimensión, otra perspectiva de lo que implica esta área o esta materia y puede coadyuvar para poder buscar esas medidas, esas rehabilitaciones que hablaba ella, el proyecto de vida. Se distingue diferente las cuestiones ahora, no es nada más una expresión cerrada de lo que yo pretendo o de lo que yo busco con una sentencia. Doctor Renileta, ¿y qué impacto tienen las resoluciones de la Corte en la garantía de los derechos de las víctimas a nivel nacional? Fíjese que sobre todo nos llenamos de, son vinculantes, de hecho porque así está establecido en nuestro sistema jurídico. Nuestra propia Constitución establece que los derechos humanos gozan de ese mismo nivel jerárquico que la Carta Magna y que indudablemente son de observancia obligatoria para los tribunales las resoluciones de la Corte. Entonces, todos esos derechos que hoy incluso no se hablan en México, derechos que han nacido a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablamos de un desarrollo libre de la personalidad que ahorita está muy de boga, ¿no? Muy discutido también en los tribunales y que precisamente deviene
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha habido algunos otros derechos, ¿no? Hay uno en específico que fue el que yo traté en la tesis doctoral, que fue el derecho al mínimo vital, que fue un derecho precisamente que devino de la Corte Interamericana y que México lo retoma en sus precedentes. Y entonces esas resoluciones han impactado mucho, incluso para cambiar. Hoy hablamos, por ejemplo, de matrimonio igualitario, y eso se debe por todo el bagaje que ha habido y la influencia que ha habido de los derechos humanos en nuestro sistema. Y entonces hemos visto que hemos cambiado la forma de pensamiento jurídico, y sobre todo porque se busca ampliar el derecho que más favorezca, en este caso, pues a los individuos, a las víctimas sobre todo. Pero finalmente, para nosotros como profesores, como académicos, igual en el campo del litigio, nos ha ayudado mucho para poder redactar, defender, incluso hablamos de la inconvencionalidad, que es una parte, ya no solamente hablamos de inconstitucionalidad, pudiera existir algo meramente inconvencional y el juez tiene la posibilidad de inaplicar una norma secundaria o federal para poder aplicar esta norma extraterritorial que es de derechos humanos. Imagínense el impacto que ha tenido en el sistema jurídico. Ahora imagínense el reto que tiene el abogado de poder abarcar ya no solamente la legislación de tu país, sino aparte los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los pactos que existen, los protocolos. En fin, nunca se termina de estudiar, y por eso la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades se ha preocupado mucho por mantener el estudio de los derechos humanos. Doctora Esmeralda, ¿y podría platicarnos algún caso en particular que haya tenido un impacto muy fuerte en nuestro país? Bueno, el caso Campo Algodonero indiscutiblemente, si lo estudiamos bien, pudiera ser hasta convertirlo en un programa de atención de derechos humanos, porque incluso además de las medidas de satisfacción, de la disculpa, del monumento, de la rehabilitación que se les dio a los familiares, también dio como orden poner como estándar todos los protocolos que se tenían a nivel internacional, que se tienen a nivel internacional, establecerlos en México. Entonces de aquí se fue trabajando ahorita entras a la Suprema Corte, encuentras protocolo para juzgar con perspectiva de género, encuentras protocolo para juzgar en situaciones de orientación sexual, de niños y niñas y adolescentes. Entonces impactó mucho, además de que se hace la recomendación académica en educación. Y yo creo que esto es muy importante porque es la educación el medio idóneo para lograr esta transformación en materia de derechos humanos. Yo creo que últimamente me tocó leer, estudiar y dar una clase sobre el caso de Digno Ochoa, que también ha impactado mucho en las organizaciones de la sociedad civil, el de Radilla, son varios casos que han tenido incidencia en nuestro sistema jurídico mexicano. Todos han tenido incidencia, pero hay unos que van más allá para lograr esos cambios jurídicos necesarios para la mayor protección de la víctima. Doctor William, ¿y qué diferencia existe entre el tratamiento de las víctimas entre la Corte Interamericana y otros sistemas de derechos humanos? Fíjate que desde un principio, desde los primeros reglamentos en la Corte, el poder ubicar quién era la víctima era muy complejo. Pero aparte de distinguir la parte de la víctima, era ver quiénes iban a intervenir para poder apoyar a la víctima. Y entonces al principio nada más era el Estado y la Comisión. Entonces el que era víctima ya estaba impedido, porque estaba callado, no tenía ningún tipo de posibilidad tomando en cuenta que estuviese. Pues si estamos hablando de algún desaparecido, obviamente no, pero sí sus familiares. Entonces aquí la idea es ver cómo voy a enfocar a las víctimas. Y entonces ya lo explicaba la doctora Esmeralda. Tenemos las víctimas directas, las víctimas indirectas y las víctimas potenciales. En nuestro sistema, esa es una cuestión que nos distingue,
porque nosotros sí contemplamos esa parte de las potenciales y se ha ido involucrando, se ha ido diseminando hacia las legislaciones internas de los países que han estado trabajando al respecto. Si nosotros estuviéramos viendo en otro sistema, en el europeo, estaríamos hablando de víctima directa y víctima indirecta, no la potencial. Entonces, esa es otra concepción que se busca, es otra expresión de cómo ponderar, de cómo ubicar a las partes víctimas, a las partes necesitadas de la protección de derechos humanos internacionales. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Mi tesis fue precisamente sobre el sistema y otra, nada más para un comentario desde mi punto de vista. Las medidas cautelares, nosotros tenemos Comisión Interamericana, Corte Interamericana, la europea tiene corte, la africana tiene comisión y corte, pero nosotros hemos trabajado de manera, yo he visto que ha sido ese paraguas que ha protegido a muchas víctimas, las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana y las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana, inclusive esa figura la tenemos a nivel convencional. En la Corte Europea se utiliza, pero no está a nivel convencional, sino que es a través de la jurisprudencia que se ha utilizado. Y pues la Corte Africana ahí va, ahí pues permea mucho la cuestión de autoridad que hay, aunque hay muchos avances, ellos tienen la figura del derecho colectivo, que eso es muy importante. Sin embargo, yo siento que nuestro sistema con las medidas cautelares y provisionales ha sido un gran parteaguas en la protección de las víctimas. Y a veces solemos confundir algunos conceptos como Comisión Interamericana y Corte Interamericana. ¿Podría explicar cuál es la diferencia claro entre que las sí. dos? La Comisión Interamericana es el primer paso en donde entras al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahí puedes poner tu queja de manera individual, bueno, apoyado de un abogado excelente, si no tengo, pues está el defensor. Posteriormente, si la comisión considera, que eso también es una diferencia, si la comisión lo considera, hace un informe de fondo y se lo manda a la Corte Interamericana. La comisión, su función no es jurisdiccional, es cuasi jurisdiccional porque puede emitir medidas cautelares, soluciones amistosas y más, pero la Corte sí tiene una función jurisdiccional, esa es la diferencia. En la Corte Europea, por ejemplo, que no hay comisión, de manera individual presentas tu queja. En la Corte Africana, individualmente, también puedes presentar una queja. Entonces, esa sería la diferencia en la función, que la Corte sí es jurisdiccional y la Comisión, vamos a dejarla en cuasi jurisdiccional. Vamos a despedir a nuestros invitados antes de irnos a la pausa promocional, darle las gracias al doctor Belueta por estar aquí en su programa En Contacto Contigo, también a la doctora Esmeralda y al doctor Williams. Saben que esta es su casa, siempre serán bienvenidos aquí en su programa En Contacto Contigo. Y estimado teleauditorio, en un momento continuamos. Recordarles que, bueno, vamos al último bloque y el tema es la presentación de la maestría en Derecho Electoral. En un momento continuamos. Continuamos, estimado teleauditorio, nuevamente aquí en su programa En Contacto Contigo y entramos a este último bloque donde tenemos como invitados al doctor Alfredo Isla Colic. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, saludamos aquí a todos aquellos televidentes de este programa extraordinario. Y a la doctora Sofía Ruiz Liévano, quienes nos van a platicar acerca de la maestría en materia electoral. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, doctor Alfredo, ¿y qué motivó a la UJAT a abrir la maestría en Derecho Electoral? Bueno, mire, es muy importante su pregunta porque vamos a abrir esta maestría en Derecho Electoral con un equipo de expertos y dentro de ellos están pues varios que han sido presidentes del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, varios que han trabajado en materia electoral y expertos, porque es que hay una gran necesidad de formar expertos
en materia no solamente de organización, sino también de gestión y de justicia en materia electoral. Y entonces, para democratizar más al país, por las instituciones que son nuevas, ha habido reformas constantemente, como la creación de participación ciudadana directa, como es la revocación de mandato, el referéndum, consulta popular, etcétera. Pues ha creado las campañas electorales que a veces unos piensan que se han adelantado, hay toda una pues necesidad muy grande de formar, que esa es la misión de esta materia, de formar expertos del más grande nivel, no solamente teórico, sino evidentemente práctico. Y esa necesidad para democratizar la región nos hizo en la necesidad de crear esta maestría. Sí. No, y mucho se platica acerca del derecho electoral, puesto que siempre ha existido un clamor social de nuestros compañeros abogadas y abogadas en la entidad, de que por lo regular siempre procuramos prepararnos en otras ramas del derecho, y la materia de derecho electoral solamente procuramos capacitarnos cuando vienen procesos electorales. Entonces esa es la razón por la cual pues también es importante seguirse preparando en esta materia tan importante también de derecho electoral, que lo que busca es democratizar a nuestra entidad en todos estos procesos. Y doctora, ¿cuál es el objetivo principal entonces de esta maestría? Sí, es formar especialistas en la materia que tengan conocimientos afines, porque es importante también especificar que como requisito no necesariamente tiene que ser licenciado en Derecho, puede ser cualquiera de las disciplinas que tengan que ver con ciencias sociales, humanidades, administración, politólogos, etcétera. Entonces, esto nos abre el abanico de los profesionistas que pueden acceder a esta especialización de la maestría. Sí, porque en muchas ocasiones pensamos que solamente los abogados y abogadas son los que pueden llegar a capacitarse en materia de derecho electoral. Sin embargo, por lo que estoy escuchando, doctora Sofía, la convocatoria permite que otras profesiones también puedan ingresar a estudiar esta maestría. Claro, porque es parte de la misma democracia, si no, pues no tendría razón de ser, ¿no? Okay. Doctor Alfredo, ¿y qué diferencia esta maestría de otras ofertas en el ámbito del derecho electoral? Bueno, hay algo muy importante que hay que mencionar previamente, es que el prerequisito es el preregistro es del 2 de mayo al 14 de junio, lo cual pues es importante a los que le interesan. La diferencia es muy grande, es que el cuerpo académico del cual están formados, pues son varios expertos, como por ejemplo el doctor, la doctora Baday, que es un poco la que coordina el núcleo académico básico, que fue presidenta y toda esta parte de organización ella la conoce muy bien, pero no solamente ella, el doctor Argáez. También esta es la diferencia muy grande, porque además hay personas que conocen del litigio, como la doctora Sofía Ruiz Líbano, que conoce muy bien sobre el litigio, su servidor que estuvo en la sala superior del Tribunal Electoral, un gran teórico, el doctor César Carmen Vidal, que también tiene experiencia en la materia, la misma doctora Guadalupe Bautrava, que tiene experiencia también escrito sobre el tema, el doctor Miguel Alberto Romero Pérez, que también tiene experiencia. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental? Su profesorado y las facilidades también de las materias que lo conforman. Son 16 materias, las clases son viernes y sábado a partir de las 4 de la tarde a las 8 de la noche el viernes, y el sábado es de 9 de la mañana a 14 horas. Le decía, las materias, las asignaturas son muy importantes. Hay varios bloques, el bloque de formación, por ejemplo, el de democracia, la teoría del poder, la teoría de la constitución, partidos políticos, sistemas electorales. Muy importante porque muchas veces las elecciones tienen mucho que ver con el modo de escrutinio. Ya ve que la propuesta que hizo esta última administración
es sobre modificar el sistema electoral. Y esto hace cambiar completamente, los mismos resultados hace cambiar completamente la distribución de las curules. Y en el caso del sistema de partidos, que también, pues ahorita podemos ver que es tripartita, ¿no? Pero en realidad hay pequeños satélites ahí, pero todo ese estudio es importante y cómo repercute. Por eso me parece muy importante la parte procesal y la parte también de organización. Por ejemplo, campañas políticas, se da en la materia de comunicación política, se da en la materia de procesal 1 y procesal 2 electoral, me parece muy importante. Las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, que muchas veces se ganan en ellas, ¿sí? Y bueno, seminarios de práctica de investigación que las pueden llevar en instituciones reconocidas en la parte jurídica, como un instituto electoral o un tribunal electoral, los mismos pueden llevarla ahí. Y está previsto que nuestros profesores también expertos en el Poder Judicial de la Sala Superior, de las salas regionales o del mismo tribunal, den clases. Por ejemplo, hay una materia muy importante que es la de elaboración de sentencias, y esa me parece muy importante. Hay otras, por ejemplo, medios de impugnación. Para ahorita que vienen las elecciones, pues hay por ejemplo, que corresponde a campañas, la ola roja, la ola verde, la ola negra, es decir, porque se ha denominado de esa manera y hay mucha jurisprudencia. El derecho electoral es una parte muy importante jurisprudencial. Y entonces eso van a aprender. ¿Cuál es la diferencia de esta maestría? Que van a aprender teóricamente la práctica administrativa y la práctica jurisprudencial, ¿sí? Ese es un voto, con delitos electorales también. Pues aquí está la invitación para aquellas personas que quieran llevar esta maestría en Derecho Electoral, una maestría apoteósica, novedosa en nuestra entidad y que pueden llegar a cursar aquellas personas que estén interesadas, como lo acaba de comentar el doctor Alfredo Islas Colín. Pues el personal académico que estará al frente es de reconocido prestigio en la materia. Por ejemplo, mencionaba hace rato a la doctora Maday, hasta donde sé fue presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, entre otros tantos docentes catedráticos que tienen amplio conocimiento sobre esta materia. Y doctora Sofía, entonces, ¿cómo se espera que esta maestría contribuya al desarrollo académico y profesional de los que van a cursar esta maestría? Pues es importante la pregunta porque precisamente en el estado de Tabasco no hay ninguna maestría que cuente con ningún programa de estudios ni que cuente con con este tema, ¿no? Y es también el impacto pues directamente con los que actualmente se encuentran laborando, que puedan profesionalizarse. Por eso es la invitación. Y es importante igual explicar que a partir del 2 de mayo al 14 de junio se encuentra el preregistro ya abierto en la página, pueden acceder en la página de la UJAT, a la parte de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, y ahí está el preregistro en línea y todos los requisitos que ahí se contemplan, y también pues los teléfonos, ya sea que hablen directamente por teléfono, asistan a la división o un correo. Estamos muy esperando, ¿no?, este proceso, porque es nuestra primera generación que esperamos que tenga pues mucha demanda, porque así lo pide, así lo demanda la sociedad, porque bueno, Tabasco es un semillero de grandes políticos a nivel nacional. Entonces ya era hora y se merecía también tener una maestría de esta magnitud en materia electoral. Doctor Alfredo, entonces, ¿qué ventajas competitivas ofrece esta maestría de la UJAT? Bueno, que en el marco de la misión de la maestría está de formar con un alto nivel teórico, práctico, en la parte administrativa y la parte jurisdiccional, a los próximos que van a democratizar el país, el Estado, la región. Y algo muy importante es que no solamente es la parte sino la parte de cómo funciona actualmente, sino sobre todo prever la parte de las reformas.
cómo argumentar en la parte de las reformas, cómo implementarlas. Y esa es una invitación no solamente a los abogados, que además, por cierto, debo decirle que es muy buen, deja muy bien llevar asuntos en materia electoral, que además son recursos o medios de impugnación que son de 2, 3 días, porque es a momento, por horas, ¿sí? Por horas, y entonces cuando llega un asunto 72 horas y es no dormir 2, 3 días, pero pagan bien. Y esto también en los partidos políticos, porque se han caído elecciones para nulidad específica, a veces la diferencia, o para las campañas, se han caído muchas elecciones, y la parte de registro, la parte de campañas y todas las etapas que hay en el proceso electoral. Entonces, yo creo que es una promoción, una etapa muy importante para partidos políticos también, para sus jurídicos, para que se formen aquí para estas próximas elecciones. Les da tiempo que sigan aprendiendo sábado y domingo, porque además, o sea, viernes y sábado, porque además va a ser muy práctico, va a haber talleres y se puede además adecuar mucho de lo que se está viviendo, de lo que se está pendiente, para poder formar a los expertos en el tema. Y es un plan y programa de estudio, por lo que estoy escuchando, muy completo. Sí. Hasta derecho procesal se va a revisar y analizar en esta maestría, y se prevé alguna colaboración con instituciones externas en el marco de esta maestría, doctora Sofía. Claro que sí, tenemos convenios firmados de colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, con el Instituto de Participación Ciudadana, con muchas instancias para que pueda haber esta colaboración precisamente que enriquezca esta maestría. ¿Y cuál será la duración de esta maestría? Son 2 años, 4 semestres, 4 materias cada semestre. Son 63 créditos, 4 créditos cada una. Y bueno, los horarios, como le digo, son 2 años en un término muy corto, y los horarios viernes de 4 a 6 de la tarde, o 4 a las 20 horas, 16 a 20 horas, y los sábados de 9 a 14 horas. Entonces va a ser muy importante, es muy comprimido, pero yo creo que van a poder aprender, porque además no solamente es teórico, es práctico. Y hay material para que los estudiantes ahora, con estos medios de información, pues tengan carpetas de información, ¿sí? Que ese es un poco lo que habíamos platicado, que los estudiantes tengan previamente ya una carpeta de la asignatura, y además sea práctico. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos básicamente es haber concluido una licenciatura con carreras afines. Gracias. Original y 2 copias del título, la cédula, certificado de estudios, examen nacional de ingreso, pues los que nos solicita la mayoría de las licenciaturas, maestrías, cartas de recomendación, y todo eso se encuentra en la página para descargar el currículum y bueno, el preregistro en línea sobre todo, ¿no? ¿Habrá becas para estudiantes de esta maestría? Sí, mire, es muy importante su pregunta, porque hay instituciones que lo hay. Es más, los partidos políticos tienen presupuestado una cantidad determinada para formación, para capacitación. Entonces yo creo que los partidos políticos muy bien pueden becar a sus cuadros, y yo recuerdo cuando estaba en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, bueno, nos tocó el caso Tabasco, el de nulidad abstracta, y pues recuerde que Tabasco es ejemplo de nulidades abstractas que se han anulado las elecciones, ¿no? Y en muchos casos muy importantes que pues es importante que se formen, porque es un tema muy técnico y que se requiere una formación muy importante, sobre todo también el debate que va a venir con el modo de escrutinio, que se debe de analizar si va a ser más democrático o no el sistema. Agradecemos la presencia aquí en su programa En Contacto Contigo, en este último bloque, al doctor Alfredo Isla Colín y a la doctora Sonia, por estar con nosotros aquí en su programa En Contacto Contigo. Sin duda, como siempre lo decimos, académicos de reconocido prestigio. Y estimado auditorio, gracias por sintonizarnos en esta emisión
aquí en su programa En Contacto Contigo, y recordarle que nos pueden seguir todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 y en el sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.